Hola Águilas, estamos en la semana número 2 del día lunes de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Este es nuestro verso a memorizar de la semana. Y dice, y levantándose reprendió al viento, y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Marcos 4:39. Nuestra lectura estará en el libro de Marcos capítulo 3, los versos del 20 al 35. Nuestro devocional estará en el libro de Marcos capítulo 3, el verso 35. Si tú ya tienes listas tus citas, entonces comencemos. Y dice, Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Y llamándolos juntos así, les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Porque decían, tiene un espíritu inmundo. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, le mandaron llamar. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera, y te buscan. Respondiéndoles él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Palabras claves. Todo aquel hace, ese es voluntad de Dios. En los primeros versos nosotros podemos ver cómo es increíble este autor que nos informa, que nos trae todos los detalles de lo que estaba sucediendo en ese momento ahí. Y dice, se agolpaba de nuevo la gente. Nos está informando que había mucha gente. Y este mensaje que estaba llevando Jesucristo estaba penetrando en estos corazones. Por eso es que la gente se estaba agolpando. También podemos escuchar que dice, que nos está informando de que debido a que había mucha gente, ellos no podían comer, porque no les permitía a la gente que ellos pudieran comer. Y también nos dice en el verso número 20, nosotros podemos reflejar la palabra aquí, donde nos dice, la palabra dice que sus ovejas oyen su voz y que él las conoce y que lo siguen. Y es muy claro aquí, porque estas ovejas estaban escuchando el mensaje de Jesucristo. Estaban reconociéndolo y lo estaban siguiendo a donde quiera que él fuera. En el verso número 21 nosotros podemos leer que habla de los suyos y que pretendían, que fueron porque pretendían
prenderle porque pensaban que estaba fuera de sí. La palabra nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y eso es lo que era para la familia que pensaba que Jesús estaba perdido, pero para él era poder de Dios, y para toda esta multitud era poder de Dios lo que estaban viendo en Jesús. También observamos que los escribas lo acusaban de que tenía a Belcebú. Recordemos la palabra. Uno de los versos dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y esto era lo que estaba pasando con los escribas. Ellos no podían entender todo esto que Jesús estaba hablando, porque no tenían el Espíritu de Dios que les ayuda a discernirlo, a entenderlo, a tener esta sabiduría que necesitaban para saber lo que él estaba diciendo. Y es por eso que no podían escuchar los mensajes que él estaba diciendo, por más que ellos se esforzaban. Y vemos que Jesús empieza a hablar en parábolas. Hay un verso de la Biblia que nos explica correctamente por qué se habla en parábolas: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esta es la razón por qué Jesús empezaba a hablar en parábolas y ellos no podían entender todo esto que él decía en parábolas, porque no tenían oídos y no tenían ojos espirituales para poder entender todo lo que él estaba hablando. Y en realidad los escribas, al afirmar que Jesús estaba poseído por Belcebú, solo estaban tratando de desprestigiar su ministerio, lo que él estaba predicando, aunque al continuar leyendo los siguientes versos, nosotros podemos ver cómo Jesús sigue hablando en parábolas y ellos no logran entender, o tal vez no lo lograban entender, lo que él decía. Y Jesús estaba hablando sobre lo que una persona que estuviera con Belcebú o Satanás no podía echar fuera demonios. Todo lo que Jesús estaba haciendo en su ministerio era liberando a las personas precisamente de Satanás, rompiendo esas cadenas que había atado a todas estas personas por muchos años, porque al principio, el día lunes, nosotros estábamos leyendo que estas personas tenían años con demonios, y esto era lo que estaba haciendo Jesús, liberándolos de estos demonios. Pensemos en esto: Jesús dejó todo, completamente todo, para venir a este mundo y traer salvación. Y no dijo: voy a poner en orden. No, simplemente lo hizo y dejó todo para venir. Jesús llamó a los suyos. Cuando estuvo predicando el ministerio ahí, Jesús llamó a los suyos y ellos le siguieron. Y la palabra nos dice: nadie los va a poder apartar de sus brazos. Tal vez hoy estás sintiendo ese llamado de servirle. Tal vez ya lo has sentido anteriormente. Y hoy reflexionemos en esto. No necesitas ir y acomodar las cosas. Si Dios te está llamando en este momento, puedes hacerlo. Estás capacitado.
porque recuerda, Él te va a dar toda la capacidad que tú necesites a través del Espíritu Santo. Tal vez hoy te está llamando para predicar el Evangelio a esa persona que está enfrente de ti, o a ese amigo que te mandó el mensaje en la mañana, o a esa amiga que está triste. Y quizás estás esperando que se acomoden las cosas o que se acomode el tiempo, pero Dios te está diciendo que puedes predicarle en este momento. No necesitas ir y acomodar las cosas. Hoy nos está invitando a tomar el llamado y seguirle, a no esperar. Ahora sí, Águilas, vayamos a nuestro devocional de ADG. Bueno, amigas, ¿te has dado cuenta de que para ser parte de un grupo, de una comunidad, de un club, etcétera, necesitamos cumplir con ciertos requisitos, sobre todo afinidad a sus ideologías y reglas? Afortunadamente, para que nuestro Señor Jesucristo sea nuestro hermano y permanecer a su familia, no se necesita de títulos, tener cierto estatus social, no importa el color de piel, la raza, la nacionalidad. Lo único que necesitamos es creer en Él, tener fe y hacer la voluntad de Dios. Pero tristemente, no a todos les gusta cumplir con este requisito. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? Es dejar que Él tome el control de todo lo que hacemos, cederle nuestros deseos y nuestros planes. Tal vez te preguntes, ¿y por qué debo cederle mi voluntad a Dios? Y si yo tengo la capacidad de elegir y decidir, pues bien, el Señor nos conoce mejor que nosotros mismos. Él conoce lo más íntimo de nuestro ser y sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Tiene planes que no son para mal, sino para el bien nuestro. Quiere darnos un futuro lleno de bienestar. Oremos y pidámosle a Dios que haga su voluntad y que pudiera parecer algo sencillo, aunque pudiera parecer algo sencillo, pero reconocer que no nos resulta fácil. Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias porque nos enseñas qué importante es hacer tu voluntad. Qué importante es entregarte todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos, nuestros planes que tenemos, porque tú deseas el bienestar para nuestra vida y tus deseos y tus planes son mejores que los nuestros. Ayúdanos a someter nuestra voluntad a ti, porque sabemos que lo que tú decidas o escojas es mucho mejor que lo que nosotros pudiéramos elegir. Esto no va a ser fácil, pero con tu ayuda será más fácil de lo que nosotros pudiéramos pensar. Te lo pedimos en el nombre sea de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gracias, Águilas. Dios las bendiga. Abajo de este video pueden dejar sus audios, su video o su escrito del estudio del día de hoy. Gracias, nos vemos mañana. Dios les bendiga. Bye.